Bueno, pues si os parece vamos a empezar. Voy a ver si vuelve mi compañero Javier, que le veo por ahí. Bueno, en primer lugar, presentarnos. Javier. Vale, pues si os parece empezamos. En primer lugar nos vamos a presentar. Mi nombre es Víctor y me encargo en ACOES Madrid de voluntariado. Me va a acompañar Javier Urbano, que le tenéis ahí, y que es médico pediatra en el Marañón. De forma que todas las preguntas sobre temas sanitarios, pues seguro que él os las puede atender muchísimo mejor que yo. No sabemos si llegará a tiempo un compañero también de ACOES Madrid, Raúl Herzog, bueno, estaba hoy de guardia y está ahí un poquito liado, entonces intentará llegar, pero no estamos seguros de que vaya a llegar a tiempo. Voy a compartir la pantalla. Vale. Vale. La veis bien, ¿verdad? Con que me digas tú, Javier, ¿se ve bien la pantalla? Perfecto. Vale, pues empezamos, si os parece, la sesión y, como os decía, intentaremos al final tener un turno de preguntas. Vamos a ver si aceleramos la parte general un poquito. Como os decía, mi nombre es Víctor y me encargo en ACOES Madrid del tema de voluntariado. Ahí tenéis mi dirección de email porque al final os diré un poco cómo podemos funcionar en este tema. Habitualmente hacemos esta sesión con CTO en los meses de octubre o noviembre, con lo cual da bastante tiempo a planificar los viajes de las personas que deseen ir a Honduras. En este caso, pues por circunstancias conocidas, pues el COVID y demás, se ha retrasado y estamos un poquito tarde, porque me consta que la mayoría os incorporáis a vuestros nuevos puestos de MIR o de IR en abril, y eso significa que normalmente podréis viajar los que queráis viajar en marzo. Me gustaría empezar con esta frase que creo que es importante. Somos, o más bien sois, porque lógicamente sois todos muy jóvenes, o la mayoría, la primera generación capaz de erradicar la pobreza. Y yo creo que esta es una reflexión importante. Es una reflexión que nos debe llevar a pensar qué tenemos que hacer cada uno de nosotros o qué podemos hacer cada uno de nosotros para, en un momento dado, conseguir erradicar la pobreza. Que, como podéis imaginar, no es un tema fácil. En este mapa muy general del mundo tenéis los países pobres y los países más ricos. Como veis, los países más ricos son los que están pintados en rojo, cuanto más rojo, más ricos, y España obviamente está entre ellos. En África hay muchísimo país muy, muy pobre, también en Asia y algunos en América. Concretamente en América Latina, Honduras es el segundo país más pobre de América Latina. El primero es Haití, lo digo porque casi siempre todo el mundo pregunta cuál es el primero. Al final da lo mismo hablar de un nivel de pobreza más o menos. Lo importante es que son países realmente pobres y por eso ACOES en concreto se dedica a trabajar en Honduras. No podemos abarcar todo y nos dedicamos a Honduras. Para que os hagáis una idea del nivel de pobreza de Honduras, pues el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano que saca la ONU, en el año 2020 Honduras ocupaba la posición 132 dentro de 188 países. Para que os hagáis una idea más concreta, España ocupa la 25. Y dentro de los países de América Latina, pues Honduras también estaba de los últimos en IDH. El IDH contempla muchos factores como la esperanza de vida, factores como la educación, factores como los ingresos per cápita, etc. Es un país con casi ya 10 millones de habitantes, con una mayoría juvenil. Un porcentaje altísimo de los hogares viven en condiciones de pobreza, y por pobreza se entiende o bien extrema pobreza, que es un 40% de las personas en Honduras, con menos de $1 al día,
o pobreza, que son $2 al día. En cualquier caso, como veis, un nivel de ingresos realmente muy, muy bajo. Un porcentaje de analfabetismo altísimo, desigualdad por género, tasa de abandono escolar, retraso de crecimiento en menores de 5 años, tasa de mortalidad en menores de 5 años. Es decir, todos los datos lo que nos hacen ver es que estamos hablando de un país muy, muy pobre. Algo que llama la atención es que los principales recursos del país están en manos extranjeras y en concreto en personas o familias que no viven habitualmente en Honduras. Suelen residir en Miami, suelen residir en Los Ángeles, y es el típico concepto que todos entendemos de república bananera, pues en ese sentido es un país en manos de personas de otros países. El narcotráfico manda mucho, desgraciadamente. Tenéis que pensar que es un país en el que la droga pasa de Colombia a Estados Unidos y a Europa, y Honduras y El Salvador son dos países donde aterrizan las avionetas que tienen una autonomía de 400, 500, 600 kilómetros. Hacen esa parada y ya saltan de ahí a Estados Unidos. También es un país donde la gente, por distintas razones económicas, pero muy importante por desastres naturales, suele desplazarse mucho del campo a la ciudad y siempre a peor. Y es un país donde el índice de empleo femenino es muy bajo. Grandes diferencias entre la ciudad y la zona rural. La pobreza en la zona rural es totalmente distinta a la pobreza en la zona urbana. Yo diría que la pobreza en la zona urbana es una pobreza de mucha más miseria, mientras que en la zona rural es una pobreza más tradicional, pero también muy profunda. Lo que pasa es que en las zonas rurales, pues la gente es, como era en España hace 100 años, pues se sabe buscar la vida, digamos. Son gente que son capaces de buscar fruta en los árboles que a lo mejor nadie conoce, o comerse las raíces de los árboles, o tomar, en fin, saben buscarse un poco la vida. El índice de médicos por cada 1000 habitantes es bajísimo, y ese que está reflejado ahí, el 0,84, es en las ciudades. En las zonas rurales es todavía inferior. Y un porcentaje altísimo de los recién nacidos fallece antes de los 5 años, y muy pocos niños completan un programa de vacunación. Como veis ahí, la asistencia al parto en las mujeres pues también es muy baja, en particular en las zonas rurales. Y sin embargo, y esta foto es lo que pretende reflejar, es un precioso país. Es un país tropical, es un país verde, es un país con una riqueza natural impresionante, pero, como decía, es probablemente uno de los países, desde luego de América Latina y del mundo también, en donde la riqueza está peor distribuida, en donde la desigualdad es muy, muy, muy grande. Y algo que nos gusta mostrar, que es una invitación a la reflexión, es el porqué de la pobreza. El porqué de la pobreza no ocurre porque sí. Al final es un círculo vicioso, como veis ahí, en que la malnutrición de los niños, el acceso limitado a la salud, la baja tasa de escolarización, la falta de referentes familiares, empleo precario en los padres y la economía de supervivencia diaria, pues hace que todo esto vaya cada día a peor y a peor. Es decir, el niño que come mal y que está mal educado y que además tiene una escolarización muy baja, pues lógicamente acaba siendo un joven pobre y un adulto pobre que vuelve a repetir el ciclo de forma sistemática. Desde ACOES, precisamente, una de las intenciones en Honduras es intentar romper este círculo vicioso, de forma que ayudamos en la nutrición, ayudamos en la escolarización, ayudamos en la salud. Y algunas fotos reales, y no de hace tanto tiempo, de Honduras. Así vive la gente, en particular en la nueva capital, que es una zona de Honduras, de Tegucigalpa, donde nosotros trabajamos mucho, y que es una zona donde se fue a vivir la gente después del huracán Mitch, que fue en el año 1998, y se subieron allí pues porque estaban a salvo de las aguas y a salvo de los desastres naturales, pero se subieron en estas condiciones que estáis viendo.
¿vale? ¿Quiénes somos? Bueno, pues ACOES es una organización, la Asociación Colaboración y Esfuerzo, que nace en el año 98. Bueno, en realidad antes el padre Patricio La Rosa viaja a Honduras en el año 92-93 y ya se queda de forma permanente. Como tal organización nace en el año 98 a raíz precisamente de lo que os he comentado del huracán Mitch. Todas estas personas de origen muy humilde y con una pobreza extrema se desplazan a la nueva capital, como he dicho, para intentar huir de los desastres naturales y el padre Patricio pues decide empezar allí con la escuela Santa Clara y luego hablaremos de las distintas escuelas que se han ido creando a lo largo de los años. En Madrid somos unos poquitos voluntarios que trabajamos de forma regular y en toda España pues hay más de 25 asociaciones, ACOES, en distintos puntos de España, que todos trabajamos absolutamente tanto allí en Honduras como aquí en España de forma voluntaria. Es decir, no hay sueldo ni compensación económica. El gasto, por tanto, es cero y todo el dinero llega a los proyectos. Hay una cosa que es única en el mundo de las ONGs, yo por lo menos no conozco otra, y he estado en India, he estado en Etiopía, he estado en Senegal, he estado en distintos sitios, y es que los proyectos en Honduras son gestionados por voluntarios hondureños, por chicos y chicas estudiantes que durante su tiempo libre, entre comillas, dedican su tiempo a la gestión de los distintos proyectos. Es decir, el concepto es muy simple. Yo te ayudo si tú ayudas. Y como tú no puedes ayudar, por ejemplo, dando dinero o dando, lo que sí puedes dar es tu tiempo, tu esfuerzo y tu conocimiento. En ese sentido es una organización única. Ayudamos a los que ayudan. Y en Madrid pues somos esta ONG con estos datos y lo paso muy de referencia, simplemente lo tenéis ahí en el slide. Sí aconsejo siempre en este tipo de charlas que por favor los que tengáis interés empleéis un cierto tiempo en meteros ahí, en ACOES.org, y ahí podéis ver con detalle todo lo que se hace en Honduras. En concreto, en la parte de qué hacemos, está la memoria del año 2020, la del 21 se está preparando, y ahí si la leéis con detalle veréis la cantidad de proyectos que se llevan adelante y todo lo que se hace. Muy grandes cifras, ayudamos a casi 70.000 personas, de ellos casi 13.000 son beneficiarios directos y de ellos 11.000 y pico son estudiantes. También ayudamos en proyectos asistenciales a alrededor de 400 personas de edad avanzada y 300 madres solteras. El concepto es simple, somos un proyecto educativo y ahora os hablará en concreto Javier de ello, pero alrededor de la educación obviamente tiene que haber proyectos asistenciales, porque con hambre se estudia muy mal y sin zapatillas también se estudia muy mal. Esto es lo de para quién trabajamos y con quién trabajamos, pues en total hay del orden de 960 colaboradores. En Honduras hay más de 500 jóvenes gestionando proyectos. Hay 101 docentes, maestros contratados, estos sí son contratados, voluntarios extranjeros que viven allí de forma siempre, y también hay voluntarios de larga duración y 4 personas misioneras que trabajan en ACOES Honduras. Y a partir de aquí cedo la palabra a mi compañero Javier, que os va a contar un poquito los proyectos. Javier, yo te sigo y te voy pasando las diapositivas según vayas hablando. Perfecto, pues te iba a pedir eso justo ahora. ¿Me oís bien, verdad? Con el micro, lo tengo aquí, no sé si me oís bien. Sí, Se vale. te oye bien. Perfecto, bueno, perdonad que estoy con COVID, por eso estoy en casa y puedo estar en esta reunión si no estaría trabajando, así que si me pongo a toser, pues no os preocupéis que no os voy a contagiar. Bueno, como decía Víctor, queremos recalcar la idea de que la mayoría de proyectos en Honduras son educativos. Por esa idea de romper el ciclo vicioso de la pobreza. Es la herramienta principal para conseguir esto, para este objetivo. Y vamos a comentar un poco todos ellos. Entonces, ¿por qué queremos recalcar esta idea? Porque la experiencia nos ha dicho que a veces cuando hablamos de ACOES a personal sanitario o que va buscando unos proyectos para hacer entre el examen y la incorporación a la residencia, pues hay gente que tiene expectativas de proyectos pues,
pues muy sanitarios, colgarse el fonendo, ir a una clínica o un hospital y ver pacientes y partos y no sé qué, y ayudar a cirugías y no sé, bueno, pues con otras ideas. Y no queremos que haya un desajuste de las expectativas que puede tener un posible voluntario en los proyectos que se va a encontrar en Honduras. Entonces, la mayoría y la mentalidad que tenemos que tener como voluntarios es de ir a atender proyectos educativos. Los proyectos educativos de ACOES, la mayoría están en Tegucigalpa, porque es donde empezó la asociación. Y hay varios tipos de proyectos. Hay becas de estudio en colegios públicos, porque la educación es gratuita en Honduras, pero es obligatorio llevar uniforme, zapatos, cinturón, mochila, cuadernos, lápiz, dar el dinero que hay que pagar al vigilante de la escuela, dar el dinero que hay que pagar a la limpiadora de la escuela, etcétera, etcétera. Y esto para una economía de subsistencia diaria que tienen las familias más pobres no lo pueden permitir. Entonces se beca a los niños, tienen dinero para comprar, o se les compra el uniforme o se les dan los materiales y pueden asistir al colegio público. ¿Qué ocurre? Que pues, los colegios públicos se ven afectados por un montón de incidencias que hay en el año con los maestros, con el colegio, etcétera. Si hay huelgas, si hay problemas de que se cierra la escuela, en la calidad de la enseñanza, etcétera. Entonces, también por poder asistir a niños que estaban en lugares, en barrios o colonias, que es como se llaman en Tegucigalpa, y estaban muy desprovistos de estructuras, pues se construyeron colegios privados que son de ACOES, gracias a beneficiarios españoles o canadienses o estadounidenses o lo que sea, y que son gratuitos. O sea, son colegios de la asociación, pero que son gratuitos. Se escoge a qué estudiantes son los más necesitados de cada colonia, los que tienen menos recursos, se les da prioridad para que vayan a esos colegios. Y luego también hay residencias de estudiantes, hay edificios donde se les da sitio para dormir, para comer, para vivir, y se les da una beca completa para que vayan a terminar el colegio, la universidad, y suelen ser chicos y chicas que vienen de Tegucigalpa o que vienen de la zona rural, que vienen de comunidades indígenas que quieren terminar sus estudios, contactan con ACOES y vienen a estudiar allí. Y ellos, a cambio, colaboran en proyectos relacionados con sus comunidades y relacionados con la asociación. Y esto también en la zona rural, también hay proyectos educativos. En la misma sistema de becas que hay en Tegucigalpa, de colegios públicos, también hay residencias de estudiantes y también hay educación por radio, que se llama Maestro en Casa, con visitas regulares a estos estudiantes, que es un proyecto súper bonito y súper interesante. Si, como dice Víctor, miráis la página de ACOES ORG, ahí vienen todos los proyectos con información actualizada y las memorias que se cuelgan en la web también vienen cómo están al día los proyectos. En Tegucigalpa hay 4 grandes escuelas que funcionan a 3 turnos, mañana, tarde e incluso por la noche, con más de 4.000, casi 5.000 alumnos. También hay un número muy importante de becas para colegios públicos, más de 2.500 alumnos. Hay muchos centros infantiles o kindergarten, guarderías y centros educativos y de prevención para que no acaben esos chicos llegando a las maras o a las bandas criminales de barrio, que a veces es la única alternativa que tienen, donde les acogen y donde les respetan, para que tengan una alternativa de desarrollarse los jóvenes. Hay proyectos para personas discapacitadas, no se quiere dejar fuera de la educación a personas con diferentes capacidades. Y lo que comentábamos antes de las residencias de estudiantes. Entonces, como veis, toda la parte educativa tiene un componente muy importante en ACOES. Hay también algunos proyectos asistenciales de personas con vulnerabilidad, madres solteras y ancianos. Y vamos a hablar ahora más de lo que creo que igual os interesa más, que son los proyectos sanitarios. Antes de empezar a hablar de esto, igual Víctor luego amplía un poco la visión que tenemos, pero antes de hablar de esto, queremos comentar que la idea de que cuando los voluntarios van a Honduras, la idea que tenemos de los voluntarios que van a Honduras es que sea un proyecto también de sensibilización, es decir, de primera toma de contacto con una realidad que es muy dura, que se afronta desde una ONG, ¿no? Desde una asociación que da
intenta dar una solución a estos problemas. Entonces, la idea es que todos los voluntarios conozcan todos los proyectos, que conozcan la COES, que conozcan Honduras, que conozcan los proyectos educativos que hay, los proyectos asistenciales, los proyectos de ancianos, etcétera, ¿no? También, y también, por supuesto, los sanitarios. Si alguien tiene un perfil sanitario y dice, oye, yo quiero hacer un voluntariado general, quiero quiero ayudar a dar las comidas en los colegios, quiero dar clases de refuerzo de inglés, quiero ayudar a descargar el camión que llega de no sé dónde, quiero ir a las comunidades a lo que sea, llevar material, hacer un censo, hacer fotos, pues estupendo. Es que de eso se trata, no pensar que porque seáis sanitarios os tenéis que ceñir solo a lo sanitario. Y de hecho recomendamos que se amplíe un poco las miras y que se vean todo el resto de proyectos, no solo lo sanitario. Por eso estamos contando todos los proyectos que tenemos. Bueno, entonces, y después de este paréntesis, pues os comentamos un poco los proyectos sanitarios. Los proyectos, como decía antes, no son asistenciales de colgarse el fonendo o ver pacientes al uso, como sería en atención primaria o en un hospital o una clínica, sino que son más, sobre todo, de promoción de la salud. Hay varios puntos de salud que se relacionan con las escuelas, como hemos comentado antes, sobre todo centrados en la nueva capital, porque hasta hace muy poco no ha habido un centro de salud en esta colonia que tenía, no sé, no conozco la población ahora de esta colonia, pero son miles de personas. Casi 50.000 personas. Casi 50.000 personas sin centro de salud hasta hace muy poco y se intentaba paliar esta necesidad. Ahora que hay centro de salud, también los médicos que asisten, las clínicas o los puntos de salud que hay en los colegios que están en la nueva capital se intentan coordinar y favorecer la asistencia coordinados con el centro de salud que hay ahora mismo en la nueva capital. Entonces, ¿qué se hace para promocionar la salud? Pues se hace detección de enfermedades, revisiones clínicas, se intenta hacer una formación básica a grupos de madres, a los profesores de los colegios, a los voluntarios hondureños que están trabajando allí. Hay un programa importante de audiometrías y de oído sano que se favoreció por un voluntario español que es sordo y ha puesto en marcha y ha conseguido hacer audiometrías, contactar con un otorrino para que se detecten precozmente los problemas de audición y los niños puedan recibir audífonos y puedan tener un buen aprendizaje. Y también alguna vez hemos puesto en marcha proyectos coordinados desde mi hospital de formar a estudiantes de medicina que luego iban a hacer un programa de formación a los profesores y a los alumnos de cursos más avanzados de prevención de accidentes y de enfermedades y de formación en RCP básica y pediátrica. Y luego la Universidad de Málaga tiene un programa muy importante también ya desarrollado desde hace varios años que sigue las recomendaciones de la OMS y que se llama AIEPI, que es la atención integral a las enfermedades más prevalentes de la infancia. Y es pues un resumen de cómo se debe atender a las principales enfermedades basada en evidencia, en medicina basada en la evidencia y de forma muy resumida y que se explica muy bien a todo tipo de personas. Bueno, aquí tenéis algunas fotos. La foto de arriba a la izquierda es muy interesante. Eso es la colonia de la nueva capital. Como os decimos, es una de las lomas que rodea Tegucigalpa. Había muy pocas estructuras y donde se han ido ocupando estos territorios por personas afectadas que venían de la zona rural o del huracán Mitch. La foto que tenéis inmediatamente debajo de la superior izquierda es cuando se cuidó ese terreno, se evitaron los incendios, se cuidó la tierra y fijaros cómo ha florecido, cómo han crecido un montón de árboles que rodean la escuela que ha ido creciendo, que son esas naves blancas que podéis ver en la foto. Entonces, es un país muy fértil, es una bonita metáfora, ¿no?, de lo que puede ser Honduras. Es un país muy fértil, muy próspero, cuando lo cuidas y lo tratas bien, pues florece y da muchos frutos. Hay una foto bonita de una biblioteca que se hace con libros que vienen de aquí, España, fotos de consultorio y fotos del patio del colegio de una de las escuelas. Estos son voluntarios españoles que han ido a colaborar allí, como estáis en una situación vosotros parecida, en los últimos años de medicina o después del MIR, que colaboran con las revisiones clínicas, con enseñar cómo es un botiquín, cómo cuidar heridas, principios básicos de primeros auxilios. Y bueno, pues diferentes fotos de diferentes años de voluntarios que han ido a apoyar
al personal médico que está contratado allí y que está haciendo su labor de forma continua. O sea que no es que todo dependa de vosotros, sino que es ir a apoyar a médicos y enfermeras que ya están haciendo una tarea allí, y odontólogos también. ¿Qué centros sanitarios hay? Pues los principales son los consultorios que se han habilitado en las escuelas que se han construido en la nueva capital. La que tiene más tradición es la Escuela Santa Teresa, y luego está la Escuela Virgen de Suyapa y la Escuela Santa María. Han estado abiertos durante toda la pandemia y han estado manteniendo su actividad, pero con personal hondureño contratado. Y también los alumnos de sexto año de medicina en Honduras tienen que hacer un año de internos y tienen que hacer un año social. Y este año social, pues se van a sitios donde hace falta médicos, enfermeros, y hacen su trabajo allí. Y estoy de acuerdo con la Universidad Católica de Honduras para que sean estos sitios también puntos donde reciban internos de medicina en su año social para hacer su labor de médicos. Se ha dado mucha atención médica, de nutrición, de odontología, de oído sano, oftalmología, de atención a embarazadas, etc. Eso es un trabajo muy de promoción de la salud. Es pues un nivel que se puede hacer por estudiantes de medicina o por médicos recién licenciados y por enfermería. O sea, yo creo que hay una cabida para todo tipo de personal sanitario. Algunas fotos de centros sanitarios y de personal que los ha estado atendiendo. Y bueno, pues más fotos de personal. Bien, pues bueno, hay también proyectos de construcción, se han construido centros educativos, residencia de estudiantes, viviendas en algunas comunidades, y hay proyectos de productividad, pues para intentar abastecer todas las comidas que hay que hacer en los colegios, en los centros infantiles, etcétera. Pues hay una finca que produce frutales, granos, hortalizas, una granja de pollos, y bueno, esto sirve para que los voluntarios puedan aprender sobre ciencias ambientales, sobre agronomía, cultivos, cultivo de animales, etcétera, y también para abastecer a los proyectos. Un punto de vista muy interesante. Bueno, algunas fotos de los colegios. Y bueno, aquí es un vídeo un poco. Sí, pasa al siguiente. Este es un vídeo un poco largo, que no lo vamos a ver ahora, pero yo creo que merece mucho la pena y es un poco. Refleja cómo es el día a día de los voluntarios hondureños, y yo creo que merece la pena verlo y os vais a sorprender. Y es muy importante que entendamos cómo es la mentalidad de los voluntarios hondureños, que son los que se encargan 100% de los proyectos durante todo el año. Nosotros solamente vamos ahí un mes, 2 meses, y hacer como una visita con billete de ida y billete de vuelta. Entonces tenemos que entender esta mentalidad de no llegar allí a querer hacer todo a nuestra manera, a querer cambiar las cosas, a subestimar a veces sin querer o de una forma inconsciente a los voluntarios hondureños, sino que ellos son los protagonistas y tenemos que entender cuál es su realidad y vivir nuestro voluntariado desde su punto de vista. Muy bien, pues si os parece, retomo yo un poco la palabra. Gracias, Javier. Yo creo que a lo largo de lo que ha hablado Javier ha habido varias cosas interesantes, sobre todo de cómo enfrentarse al tema de voluntariado. Evidentemente, todos los que vamos allí vamos con buena intención, pero a veces no solo basta la buena intención. Hay que conocer también un poquito del destino al que vas. Como yo digo siempre, no llegar como un elefante a una cacharrería. No, aconsejo siempre llegar con los oídos y los ojos muy abiertos y al principio, sobre todo, la boca más bien cerradita. Es decir, escuchar, aprender, compartir y no pensar que porque venimos de un país europeo, aquí sabemos hacer las cosas muy bien y ellos las hacen fatal. No es así. Simplemente las hacen de forma diferente y su cultura y su historia es diferente. Este es un slide que simplemente pongo para que entendamos también que se puede vivir el voluntariado desde aquí, es decir, que se trata de conocer otra realidad, pero que cada uno en nuestro sitio podemos hacer lo que podamos, lo que sabemos, a qué le dedicamos tiempo. Esto que estamos haciendo hoy Javier y yo aquí, pues de alguna manera es una labor importante de sensibilización, de que al menos los que estáis atendiendo a esta charla, pues
empecéis a oír hablar de Honduras y, bueno, pues ya que os intereséis y que podéis conocer. Entonces es muy importante entender el voluntariado también aquí, que no es dar lo que nos sobra. Muchas veces es dar nuestro tiempo, es dar nuestras habilidades, nuestras capacidades, etc. Se hacen muchas cosas aquí. Pero como hoy fundamentalmente queremos hablar del voluntariado allí, pues muy rápidamente, a ver, esto yo suelo hacerlo individualmente con cada voluntario o un grupito de 2 o 3 personas que quieren ir. Hoy voy a dedicar muy poquito tiempo y luego me pondré a vuestra disposición, ya sea por teléfono, ya sea con reuniones personales en la medida que podamos, para contaros un poco más detalles logísticos. Pero bueno, alguna cosita sí se puede decir. Lo primero que suelo decir es que por favor no penséis en ir 15 días. No por nada, sino porque 15 días realmente la experiencia nos dice que no da tiempo a nada. Mientras llegas, te ubicas, te enteras de cómo funciona aquello, te ha llegado el día de volver. Entonces, la mínima estancia que nosotros recomendamos es un mes. Otra cosa es un voluntario que ya haya ido muchas veces y que puede ir una semana o 15 días porque ya va a proyectos concretos. Pero al principio, la primera vez, siempre recomendamos al menos un mes. ¿Por qué pedimos que las personas sean mayores de 21 años? Ya sé que en este caso todos lo sois porque habéis acabado del MIR y cosas de estas, pero la idea es que van personas maduras, que cada uno se organiza su viaje, que es un viaje de responsabilidad personal, que es un viaje donde si no quieres no haces nada y te levantas a las 11 de la mañana, pero claro, para eso no vayas. Es un viaje donde tienes que adaptarte a los horarios de los hondureños que viven allí en nuestras residencias de estudiantes. ACOES no es responsable de cada voluntario es responsable de sí mismo. Hay una pequeña formación previa que os daría yo a los que ya estéis más interesados y que consiste básicamente en una reunión, si no puede ser en reunión, al menos por teléfono, con una serie de ideas. ACOES os va a recoger al aeropuerto y el alojamiento es gratuito. Muy importante el tema de la seguridad. Honduras es un país inseguro y hay que saberlo de antemano y siempre decimos 3 cosas. La primera, hay que actuar con prudencia. Es decir, no se me ocurre a las 12 de la noche salir yo por las calles de Tegucigalpa solo. La segunda es con discreción. No se me ocurre ir con relojes llamativos o con cámaras de fotografía llamativas, porque eso allí es peligroso. Y la tercera es que siempre que me muevo por Tegucigalpa, me muevo con voluntarios hondureños. De forma que, siendo prudentes, siendo discretos y moviéndome con voluntarios hondureños, nunca hemos tenido ningún problema. Las residencias siempre en las casas estas que ha comentado Javier se llaman Populorum Progressio y son residencias de estudiantes. Como os decía, la seguridad es una prioridad, la comunicación suele ser fácil, en las casas estas de estudiantes siempre hay wifi, de manera que podéis hablar con vuestras familias por WhatsApp. El dinero es la lempira y ya hablaríamos en detalle con los que podáis estar interesados. Con poco dinero allí se vive razonablemente bien, más teniendo en cuenta que el alojamiento es totalmente gratuito. Es necesario un seguro de viajes que es obligatorio, es necesaria, en este momento no hay que yo sepa ninguna vacuna obligatoria, pero sí que hay algunas recomendadas. No obstante, la visita que siempre decimos es que tenéis que ir a Sanidad Internacional, que en Madrid está en la calle Francisco Silvela 51, también hay otra en la calle Montesa y por último en el Hospital Carlos III. Y esa visita a Sanidad Internacional es donde los médicos de Sanidad Internacional os dicen qué vacunas son necesarias en cada momento. Pero insisto, la información intentamos que sea personalizada. Y me gusta concluir siempre, y a Javier también, me consta que es una frase muy suya, cambiar el yo creo en un mundo mejor, yo también creo en un mundo mejor, pero de alguna manera lo bueno es yo creo un mundo mejor. Hago algo, lo poquito que yo pueda, para crear ese mundo mejor. Y a veces no hay que tener grandes expectativas. Yo no voy a cambiar el mundo, pero sí puedo hacer pequeñas cosas que cambien al menos la vida de algunas personas. En este caso, de los niños escolarizados, de los ancianos a los que ayudamos,
de las madres, en muchos casos solteras, embarazadas, que no tienen ningún tipo de ayuda, este tipo de cosas. Bien, como os decía al principio, lamentablemente esta charla se ha retrasado y estamos en un periodo difícil. ¿Por qué? Pues porque yo me consta que gestionar todo esto no es fácil. Sugiero que o bien me enviéis un correo, los que tengáis un interés un poco más específico ya, o bien me mandéis un WhatsApp o una llamada de teléfono. Lamentablemente, además, se junta que yo la semana que viene no estoy en Madrid, pero bueno, intentaré manejar lo mejor que pueda las llamadas vuestras y el correo, de forma que intentaré daros respuesta a todos. Una cosa muy importante que se me ha pasado es que si al final decidís hacer un voluntariado en Honduras, cuando busquéis billetes, que como he dicho antes os los tenéis que buscar vosotros, intentad, mejor que sea así, que la llegada sea a Tegucigalpa, porque de esa manera hay voluntarios de ACOES Honduras que os van a buscar al aeropuerto. Si llegáis a San Pedro Sula, que es la otra ciudad importante de Honduras, se complican las cosas, porque no tenemos personas que puedan desplazarse a San Pedro Sula. Y nada más, muchas gracias. Reiteraros un poco lo que os he dicho al principio, que por favor echéis un vistazo a la página de ACOES.org y eso, que me llaméis y a partir de aquí, pues preguntas. Aquí he visto que ha escrito gente en el chat, no sé si tenéis preguntas. Veo que en mi caso yo pude rendir el mail. No sé, yo sugiero... a ver, es que veo que estáis lanzando algunas preguntitas. Sí, o sea, Luciana pregunta que si yo no pude rendir este año, no hay problema. El hecho de no haber pasado el MIR para nosotros no es un problema. A mí me da lo mismo una persona que haya acabado medicina, aunque no haya probado el MIR, por supuesto puede ir. Pongo... Claro, es que no es un voluntariado para médicos o para enfermeras, es un voluntariado abierto a todo el mundo. Los requisitos que ha puesto Víctor ahí es para mayores de 21 años y ganas de ir y madurez y una mínima formación y ya está, pero no es obligatorio tener una preparación especial. Esto es lo bonito de este voluntariado. Por Van supuesto. amas de casa o ingenieros, es que hay una mezcla increíble, eso es una preciosidad. Vale. Puede que haya un malentendido. Paula nos está diciendo en el chat que según ella tiene entendido, os incorporáis a las residencias en junio. Si es así, mejor que mejor. Entonces podéis ir a Honduras en abril o en mayo. Por tanto, más tiempo para preparar el viaje. El malentendido surge de mi parte porque ayer estuve con una persona también de CTO que me dijo que ella creía que era en abril la incorporación. Pero obviamente, Javier, no sé si tú sabes cuándo se incorporan los MIR. Yo no, soy tutor de residentes y todavía no sé la fecha clara. Pero también Pues, va antes la elección, ¿no? Y hay gente que quiere ir a ver hospitales y centros de salud, etcétera, antes de elegir también. O sea que hay que tener en cuenta un poco todas estas cosas. pongo por aquí el contacto que alguien me lo está pidiendo. Ese es el... Espera, lo tenemos aquí, ¿no? Sí, estás compartiendo tú, es la última slide. Sí. Vale, pues ya está. Vuélvela a poner tú si quieres. Aquí. ¿Se ve? Porque claro, yo me veo a mí y a Víctor aquí, pero no sé. ¿Lo estáis viendo? ¿No estáis viendo? Sí, aquí está diciendo Sofía que es el 31 de mayo. Fenomenal. Los EIR y FIR pues no lo saben. Pues en ese caso todavía más fácil porque podéis contactar conmigo no de forma tan precipitada y ya a lo largo de mi vuelta, que vuelvo creo que es el 20 de febrero, vuelvo a Madrid y hasta, bueno, pues durante marzo y esto podemos buscar momentos para vernos. Insisto en lo que os he dicho. La fórmula habitual que tenemos es que yo me reúno, en este caso, a veces con Javier, a veces con Raúl, que es el otro amigo médico, pero ya os han dado la información de la parte sanitaria, con lo cual lo único que faltaría sería una reunión o una buena llamada de teléfono larga o de WhatsApp en la que os explicaría un poco la parte logística de cómo funciona todo esto, de qué requisitos son necesarios, qué visados, qué ese tipo de cosas. Pero eso ya, si os parece, con los que ya podáis estar un poquito más
más interesados. Vale, aquí está diciendo Paula algo, espera un momento que no lo he visto. Ah, dice, sí, dice María Molina que ha quedado grabada la charla para poder verla, efectivamente. Vale, pues ¿alguna otra pregunta que lancéis? Hay un nuevo mensaje, vamos a ver de quién es. Sí, dice Javi que ha quedado grabada. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, Salvador, no sé si estás ahí. Bueno, debe estar haciendo alguna otra cosa, Salvador. Insisto, mi email y mi teléfono están a vuestra disposición y cualquier cosa que necesitáis, para nosotros sería siempre un gustazo que fuerais, porque, como bien ha descrito Javier, no se trata solo de hacer unas prácticas de medicina o de enfermería, que también, pero fundamentalmente se trata de conocer una realidad diferente, de conocer un país extraordinario. Los hondureños son gente absolutamente acogedora, absolutamente generosa, encantadora y bueno, es una experiencia vital realmente importante. Yo suelo decir, y no me importa decirlo así con estas palabras, que casi todos los que vamos por allí, yo diría todos, pero bueno, casi todos, por no ser, nos enamoramos de Honduras, porque Honduras es un país que realmente engancha. Así es que nada, os animo a los que queráis y podáis a que vayáis y que me contactéis con cualquier duda que podáis tener. ¿De acuerdo? Pues nada, si no hay más preguntas, cortamos aquí y gracias a vosotros. Gracias, Ana, gracias a todos los que habéis estado.